Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del Gobierno Federal. Tuvimos una agenda de trabajo que se desarrolló en dos partes. Nos hizo favor de acompañarnos para ver los avances de una de las plantas armadoras que está por iniciar operaciones aquí en San Luis Potosí y platicar con ellos pues todos los acuerdos que se tenían no nada más con el gobierno estatal sino también con el gobierno federal. Y después acabamos de tener una reunión con el sector productivo y de aquí vamos a una reunión a Aguascalientes que organiza precisamente la Secretaría de Economía con todos los estados que formamos parte de la industria automotriz como uno de los grandes ejes del desarrollo en el estado. Así que y está Ildefonso Guajardo a sus órdenes. Gracias, señor gobernador. Y bueno, compartirles que una de las grandes cosas que creo que el gobernador ha sabido posicionar es el desarrollo de la industria automotriz en este estado, y realmente con dos plantas de la magnitud que hoy San Luis tiene y toda la inversión en el sector de autopartes, pues se consolida con un estado muy importante en el sector manufacturero. Tuve el gusto de venir a constatar directamente el tremendo impacto que una inversión de esta naturaleza tiene al observar que ya la planta que está por lanzar operaciones en forma masiva, que hoy está en pruebas, pues ha contratado pues más de 1,700 empleados, la mayor parte potosinos, que están claramente y recibiendo el beneficio de la educación dual. Cada vez reconfirmo que la mejor manera de darle opciones a los jóvenes es claramente las opciones productivas sostenibles en el tiempo, como lo que evidenciamos en el despegue y crecimiento del sector manufacturero en San Luis y en México, que sin duda son opciones para las nuevas generaciones de empleo y de un modo de vida digno y con futuro. Para mí, a 33 días o 34 días de dejar la responsabilidad en la Secretaría de Economía, es un gran privilegio venir a constatar el impacto de lo que hemos construido de la mano del señor gobernador y ha sido la atracción de estas inversiones importantes. Adicionalmente, en la comida de hoy, dado que la economía potosina es la combinación de cosas intersectoriales en muchos sectores, acero, automotriz, agroindustrial, vine a compartir la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio sobre los alcances y sobre todo la redefinición del proceso hacia adelante, en donde nos encontramos en los tiempos. Estamos hacia la firma y luego la ratificación por parte de los legislativos, y es un ejercicio muy saludable el compartir con el sector empresarial en dónde está el proceso y cómo concluyeron las negociaciones. Simplemente con el agradecimiento al señor gobernador por esta productiva visita, estamos a sus órdenes. Secretario, buenas tardes. Sin duda el tema es el mensaje que dio el presidente hace unos minutos respecto a la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo consideras que va a impactar esta decisión de Andrés Manuel López Obrador en los próximos años a nuestro país, con la decisión de haber dejado de construir en Texcoco y ahora se va a construir en Santa Lucía? Porque además el presidente fue claro al decir que él no va a cancelar va a seguir la obra, no se va a cancelar ningún contrato, y la pregunta sería esa: ¿cómo nos va a afectar en la economía desde tu perspectiva? Bueno, en primer lugar, comentarles que el sector economía es sin duda uno de los usuarios fundamentales de todos los procesos de logística y conectividad del país. Cuando se definió el proyecto de expansión del aeropuerto en la Ciudad de México, uno de los elementos que nosotros contribuimos en las evaluaciones fue el dar elementos sobre la importancia que es la transportación de carga aérea. Los procesos productivos dependen en una medida importante para transportar
pequeñas piezas de gran valor de los servicios aeroportuarios. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene como destino, o cualquier solución que se pretenda a él, también considerar de manera importante la parte de transportación de carga y todo el esquema logístico que la soporta, porque hoy México se ha convertido en una de las principales plataformas de valor a nivel internacional. Como ha dicho el presidente en la declaración que dio, este gobierno hasta el 30 de noviembre seguirá siendo congruente con sus decisiones. Ha habido hoy declaraciones también del presidente electo. Ya el presidente del grupo aeroportuario dejó claro cuáles serían los costos que implicaría la cancelación del proceso. Lo único que yo dejaría, digamos, como elemento importante a considerar es que cualquier solución que se pretenda tiene que dar solución a una de las cosas más importantes que conllevaba el proyecto, que es consolidar a México como una de las plataformas más importantes de movimiento de mercancías en cargo aéreo en el continente, en Latinoamérica. Secretario, buenas tardes, acá de este lado. Hace unos días el INEGI publicaba y daba a conocer que San Luis Potosí ocupa el segundo lugar en crecimiento a nivel nacional, por encima de la media, abajo de Baja California. ¿En qué se finca este crecimiento, señor? No, sin duda. Sin duda, muchas veces cuando tratamos de analizar un poco la trayectoria del crecimiento nacional, y a veces existe cierta frustración porque en promedio en las últimas 3 décadas el promedio no ha sido el que hemos querido que fuera en 3 décadas. Sin embargo, como lo ha dicho el presidente, este sexenio ha habido crecimiento trimestre por trimestre, cosa que no ocurría hace mucho. Pero lo más interesante es observar que si bien el crecimiento promedio del país anda en el 2.5, hay 2 historias. El crecimiento de estados como San Luis Potosí, que supera por mucho el promedio nacional, e igual que lo hace Aguascalientes y otros estados que se han beneficiado de manera extraordinaria con el crecimiento de sectores estratégicos. Y lo importante es cómo reproducimos esta historia de éxito que estamos teniendo en estados como San Luis para poder tener elementos de generación de valor en el sur-sureste mexicano, donde ya no tengamos estas dobles historias de país, ¿no? Estados con gran avance, con gran empuje, con gran desarrollo, y otros que no han experimentado realmente el despegue dentro de la integración de la economía mexicana con el mundo. Secretario, buenas tardes. Más allá de los índices o niveles macroeconómicos que la administración del presidente Enrique Peña Nieto entregará dentro de poco más de un mes, yo quisiera referirme a la economía de los 55 millones de pobres o miserables que viven en este país. Cuando inició la administración del presidente Peña, los precios de la gasolina, del gas, de la luz, se dispararon a como los entrega ahora. ¿Qué cuentas le rinde en ese sentido la administración de Peña Nieto a los mexicanos? Bueno, primero decirle que esta no es una historia dicotómica. Cuando se hacen referencia a números es porque tienen implicaciones en la generación de valor y en la generación de empleos. Cuando hablamos que la administración del presidente, por primera vez en la historia, en 6 años, está generando más de 3.750.000 empleos, duplicando cualquier sexenio que se le acerque, son empleos reales, donde la gente se contrata y tiene servicios de cobertura dentro del IMSS. Es el registro oficial de derechohabientes donde se ha generado empleo. Cuando se dice que el salario en términos reales recuperó un 17% de poder adquisitivo y el sexenio que más se le acerca creció en 2% el poder adquisitivo, eso también tiene impactos en la capacidad de adquisición de lo que se gana. Entonces los números reflejan un avance. El que en la medición de Coneval se haya reducido la cantidad de pobres en pobreza extrema, también son elementos que hablan de historias detrás de este proceso. Entonces, yo le diría que el hecho que aquí se haya roto un récord de inversión extranjera de más de 200.000 millones de dólares, superando un 50% el sexenio que más se le acerca, son empleos bien remunerados del sector productivo y exportador.
los empleos que usted ve aquí en San Luis generados por General Motors, por los que está generando BMW, por lo que se está generando Goodyear, son historias de gente que se está beneficiando con tener un empleo y tener una remuneración. Entonces yo creo que las historias están ahí, detrás de las cifras, detrás de los logros. Y lo que hay que hacer es seguirlas consolidando y seguir creciendo sobre ellas. Que se ha resuelto el dilema de la desigualdad, que se ha resuelto por completo el dilema de la pobreza, no se ha resuelto, pero siempre hay que seguir avanzando en la línea correcta. Preguntarle ahorita que, bueno, se le estaba cuestionando acerca del aeropuerto, que no se cancela el proyecto de Texcoco. Sin embargo, todas estas situaciones, desde el momento en que se empezó a hablar acerca de la consulta pública nacional que se llevó a cabo por parte del nuevo presidente electo, el peso mexicano empezó a depreciarse a diferencia del tipo de cambio americano, y esto se empieza a reflejar también desde este día que se tuvo ya el resultado de esta encuesta. ¿Qué más es lo que nos va a afectar todas estas implicaciones económicas que se pueden dar? Se habla de una posible devaluación nuevamente como la que se tuvo en el 94, aunque algunos otros especialistas financieros pues señalan en que no es factible que se pudiera presentar, repetir la historia. Esta es una pregunta. Y la segunda es en relación a la reunión que va a tener con el sector automotriz más tarde en Aguascalientes. Se va a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio, cómo quedó este nuevo acuerdo comercial, y específicamente es cómo va a quedar este capítulo que por ahí está reservado en cuanto a los salarios. ¿Se va a poder incrementar en las armadoras automotrices de que se pueda elevar todavía más el sueldo por hora que se paga y poder compensar lo que se está produciendo de un vehículo en México, comparado pues también con lo que es Estados Unidos, porque hablan de que sería $16 por hora lo que se tendría que pagar por parte de las armadoras que operan aquí en México? A ver, primero le contesto su segunda pregunta. La reunión en Aguascalientes es una reunión con los gobernadores y los secretarios de Desarrollo Económico de los estados que tienen plantas automotrices. Son 10 estados de la República. Y es para platicarles a los gobernadores y a sus secretarios de Desarrollo Económico cuál fue la conclusión de la negociación del TLC, sobre todo en el sector automotriz. Entonces, no es una reunión del sector, es una reunión de los gobernadores que encabezan estados donde existen plantas que producen vehículos. Y en ese sentido, parte de la reflexión y la presentación que les voy a hacer, originalmente el TLC, que hoy está en vigencia porque el nuevo TEMEC todavía no se aprueba por los legislativos, de hecho apenas se va a firmar, implicaba que para poder exportar un vehículo a cero arancel, usted tenía que cumplir con el 62.5% de integración de autopartes o de componentes de la región. El nuevo acuerdo obliga que ese 62.5% se eleve a 75%. Quiere decir que mayor cantidad de las partes tiene que ser hecha en América del Norte. Al inicio de la negociación, y eso favorece a todos, o sea, a los autoparteros les beneficia que exijamos más producción regional. Pero adicionalmente, al inicio de la negociación, Estados Unidos pretendía que la mitad del 75% fuera hecha solo en Estados Unidos. Ningún acuerdo internacional considera contenido solo de un país. En el proceso de negociación fuimos adecuando una solución a ponernos de acuerdo, y lo que se logra es, para poder reflejar esta incomodidad de la diferencial de salarios, pues al principio hablaban de que bueno, que México fije por decreto salarios, pero eso es imposible. Uno debe de aspirar al mejoramiento de salarios a través de la inversión, de la demanda, como está ocurriendo aquí. Nos explicaba BMW que gracias a la demanda y a la oferta que ellos están haciendo de salarios, su rotación está muy baja porque están dando muy buenas condiciones, están compitiendo y eso mejora las condiciones de los salarios. Pero para poder alejarnos de esa discrecionalidad de fijar exógenamente salarios, el acuerdo fue que el 40% del 75% de un automóvil deba de ser hecho en una zona de salarios por encima de $16 la hora, y el 75% puede ser hecho en una zona de salarios por debajo de $16 la hora. ¿Qué quiere decir esto? Pues
de hecho, que el 60% pueda ser hecho en México y el 40% pueda ser hecho entre Estados Unidos y Canadá. No debemos de interpretar que tenemos que pagar $16 la hora en México. Esa no es la manera correcta de interpretar el acuerdo. Simplemente es garantizar que una parte del automóvil se va a hacer en una zona de salarios alta, el 40%, y el 60% puede ser hecho en una zona de salarios más baja, que es el caso de México. Es como se interpreta el proceso. Y sobre los efectos, yo simplemente le diría que independientemente de decisiones y objetivos, lo que cualquier gobierno tiene que hacer es garantizar que sus decisiones estén fundamentadas en el Estado de Derecho, para que puedan dar certidumbre a los procesos de inversión y pueda haber un comportamiento normal de los mercados. El tipo de cambio en México desde hace mucho es por sistema de flotación, así es que no hay decisiones discrecionales, simplemente de un día para otro se mueve de acuerdo a las condiciones. Entonces no hay elementos como los que usted refiere que ocurrieron en el proceso en 1994, donde el gobierno era el que determinaba el precio del dólar, ahora el mercado es el que determina el precio del dólar. Cualquier inseguridad de los inversionistas pues, será reflejado en horas en el comportamiento del tipo de cambio, pero en este caso claramente pues todo depende de la fundamentación, la certidumbre y el proceso aclaratorio que los tomadores de decisiones hagan en este proceso. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde todos. Gracias.